Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña el periodista y escritor José Reveles para charlar acerca de la violencia en el país. El tema del reportaje es el relevo en la Secretaría de Educación Pública. Jorge Meléndez analiza quiénes están apuntados para el 2024 para ser candidatos a la presidencia. En el ámbito internacional, hablaremos de Afganistán a un año de la caída de Kabul. Buena tarde. Usted escucha Datos y Hechos, información y análisis confiables. Mi nombre es Alma Lilia Martínez y le doy la más cordial bienvenida este viernes 19 de agosto a nombre de todo el equipo de producción. Lo invito a que hagamos el recorrido juntos por la información más relevante de la semana. Agradecemos las llamadas y mensajes que enviaron la semana pasada. Hoy también se puede poner en contacto con nosotros. Tenemos dos vías. Puede enviar un mensaje de WhatsApp en el número 5512-332915 o llamar al número telefónico 5541-55-1060. Nos interesa su opinión. Ahora escuchemos la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Buenas tardes, hoy le hemos pedido a José Reveles, quien es un conocedor de todas las acciones complicadas, armadas, de la guerra sucia y demás, que nos eche la mano para entender, según él, qué está pasando en el país, por qué en 5 estados hubo balaceras, quema de establecimientos, bueno, hasta a unos compañeros de Ciudad Juárez los asesinaron que estaban transmitiendo desde una pizzería. Algunos han dicho, Pepe, para terminar mi pregunta, que se trata de una embestida contra el gobierno de López Obrador. Y otros han hablado que es una situación de preterrorismo. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué has visto pasar el agua de estas y otras crisis al respecto? Mira, me parece que hay que tener un poco de memoria y recordar que esto ya había pasado en Guadalajara cuando hace unos pocos años, unos 6, 7 años, cuando se rumoró que iban a capturar al Mencho. Entonces el Cártel Jalisco Nueva Generación bloqueó las calles, incendió tráilers, pipas de gas, atravesó autobuses, robó autos y los incendió, destruyó comercios, etcétera, etcétera, y les funcionó. No hubo tal aprehensión que, hipotética o no, no ocurrió. Y luego este modo de responder de la delincuencia, un poco de pica y corre, ¿no? Como algunos han calificado a los grupos criminales mexicanos como una especie de guerrilla, así actúa, de pisa y vete, ¿no? Siembra el terror y huye, ¿no? Parece que el cártel de Sinaloa copió la estrategia, curiosamente, cuando aquel famoso episodio, que estamos por cumplir 3 años, de la captura y liberación inmediata de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Fue una respuesta mucho más agresiva porque, en Guadalajara, desgraciadamente se atacó a la ciudadanía en general, pero en Culiacán no solo a la ciudadanía, iban con el objetivo preciso de la unidad habitacional donde están los militares y pusieron una pipa de gas con amenaza de hacerla volar. Entonces estaban amenazando a las familias de los militares. También capturaron a una patrulla militar y la tenían retenida. También liberaron a los presos de la cárcel de Aguaruto. Cerraron todas las salidas de Culiacán y eso era una ratonera. De tal manera que el gobierno federal, y así lo admitió el propio Andrés Manuel López Obrador en su momento, prefirió dejar libre a Ovidio, dejarlo para otra ocasión y no sacrificar
a más de 200 personas, que fue el cálculo que el gobierno hizo de lo que ocurriría si hubiese persistido en esta detención. Entonces, los criminales aprenden. Entonces dicen, bueno, pues me resultó la estrategia, ahí voy otra vez. Solamente que esta vez con un personaje menor, no tan menor, porque es uno de los brazos derechos del Mencho. Sí, el RR. Famoso doble R, ahí empezó la cosa, con Ricardo Luis Velasco. También estaba ahí en esa reunión un individuo motejado, el APA, que son Correcto. los que se están peleando la sucesión porque dicen que el Mencho ya está muy enfermo. Es correcto, eso es lo que se dijo, que pues el Mencho, incluso dicen que se construyó un hospital en algún lugar de la República en donde se atiende de una manera clandestina, pues, y pues está muy, muy enfermo. Y entonces estos dos estaban pues viendo a ver quién podía más, negociando, no estaban peleando, estaban negociando. Servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas descubrieron que había esta reunión en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, y ahí fueron a dar. Al principio hubo confusión, que si fue detenido, que si no fue detenido el RR. El chiste es que la respuesta fue múltiple. No solo atacaron Zapopan, porque estaban cerca de ahí de Zapopan, sino atacaron otros lugares de Jalisco, otros sitios de Guanajuato, en donde estaba el antecedente que el RR fue de los que combatió al Marro, que ahora está en la cárcel. Atacaron en puntos de Michoacán y de Guanajuato. Entonces estamos hablando de 4 estados que curiosamente son citados en un corrido del doble R que menciona que él está presente en esos 4 estados. Aquel famoso el asunto. Un grupo musical. Así es, hay un grupo musical que dio a conocer este corrido, en donde se da el lujo de decir en dónde opera, ¿no? Entonces, esto, digamos que se entiende como una respuesta en contra de la ofensiva del gobierno, pero después como que los delincuentes dijeron, pues vamos a hacer una labor preventiva. Antes de que nos caigan en otras plazas, vamos a calentar esas plazas. Y lo hicieron en Ciudad Juárez. Ahí puede ser una cosa independiente porque parece que fue un pleito entre los chapos y los mexicles. Sí. Son grupos de bandas que se han formado incluso en Estados Unidos, más que en México, y que se pelearon en la cárcel. Bueno, acordémonos que la Mara Salvatrucha y el M18 y todos ellos, pues están formados en Estados Unidos. Sí, los del barrio Logan son los que atacaron en el momento dado al cardenal Posadas en Guadalajara y Amado Carrillo aquí en el Valijay de insurgentes, en las épocas en que se inauguraba la violencia en las grandes avenidas de las ciudades. Bueno, pero para recordar un poco qué fue lo que pasó, entonces ellos extendieron esta violencia, este terror, un terror que a lo mejor no nos lleva a llamar terrorismo, porque son palabras mayores. Hablar de terrorismo es colocar a México en la mira de los Estados Unidos. Es decir, cuidado, ahí hay un país con terroristas, ¿no? Y nos van a comparar con los islámicos, ¿no? Exacto. De por sí ya hay una proclividad a señalarnos como país productor de delincuencia y ahora pues imagínate, país productor de terrorismo, pues van a ver cómo le hacen para meterse en nuestro pues a las vencidas doblegar al gobierno mexicano, ¿no? Ajá. Entonces, creo que esta acción de los delincuentes fue ahora preventiva, lo hicieron en Baja California. ¿Qué tenían que hacer estos desmanes, esta destrucción de tiendas, gasolineras, tiendas de autoservicio y lo mismo incendio de otros negocios y bloqueos de calles en Tecate, en Tijuana, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, ahí vecinito, ¿no? Porque ahí no había nada en ese momento, sino la disputa por la plaza por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otra vez aparece el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, parecería que es el grupo delictivo con más innovaciones, vamos a decir, en su forma de actuar, infundiendo este terror en la ciudadanía. Acordémonos que el Cártel Jalisco Nueva Generación y justamente el WR era responsable del uso de drones para atacar a la población en Michoacán. En
Ya. Cualcomán, en Tepalcatepec, responsable de colocar minas personales en contra de las fuerzas militares y policiales, de cercar los poblados e impedir que siquiera salieran a cuidar sus sembradíos o a comprar comida. Entonces, eso sí yo le llamaría terrorismo a esa actitud de someter así a una población y tenerla bajo un mando totalmente absurdo, ¿no? Que no los deja ni comer ni producir, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido produciendo en varios puntos de la República, y la otra interpretación que se podría dar es la que tú mencionabas al principio, de que el gobierno piensa que lo están atacando específicamente una especie de alianza de la derecha, de los conservadores, Sí. con la delincuencia organizada, para que a como dé lugar le vaya mal a Andrés Manuel, ¿no? Y yo lo que adivino detrás de estos hechos delincuenciales es que como que se dieron cuenta de que la política de abrazos y no balazos ya pasó a la historia. Es decir, no se ha dicho oficialmente. Sí, es cierto. Pero me parece que el gobierno está Sabemos, actuando. ¿no? Lo de, claro, Quintero, lo de decomiso de varios miles de millones de dólares en drogas y esta posible captura del RR y el APA. Es Así decir, es. son signos que el gobierno ya está tomando otras cartas, ya no de abrazos, sino de enfrentar a este tipo de delincuentes. Estoy viendo yo que eso está ocurriendo. No ocurría, había una especie de pasmo, pues una especie de paz narca, que nadie se metía con los delincuentes, déjenlos hacer, ya solitos se van a ir diluyendo. No, no se diluyen, se crecen, porque si tú en ese camino de hacer una labor solamente preventiva y de tratar de solucionar la inseguridad de este país a través de pues las becas, las oportunidades de trabajo, de escuela, pues de la recomposición del tejido social, lo cual me parece correcto. Sí. Bueno, eso no da resultados de la noche a la mañana, y la gente exige resultados. Entonces, como que apretó el gobierno, como empezó a apretar las tuercas, lo dijo de una manera tal vez no tan afortunada, pero la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que era producto de la acción del gobierno. Bueno, ¿qué tipo de acción? Que nos digan qué tipo de acción, porque hasta hace poco las críticas eran por inacción. La crítica del clero, del alto clero y hasta el Papa, que es jesuita, por la muerte de los dos jesuitas en la región tarahumara, fue muy, muy evidente. La protesta en estos últimos días de las cámaras de comercio, de DIMSA se llama, la dueña de los Oxxos, ¿no? Otras organizaciones, ese Consejo Coordinador Empresarial, han dicho, bueno, queremos acción del gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay un diálogo de sordos en donde se exige lo que ya se está haciendo, y el gobierno no anuncia que lo está haciendo, sino en la práctica lo está aterrizando. A cabo. Ahora, un periodista hoy dice, bueno, varios periodistas, la conferencia que se dio el martes 16 es tardía porque ya habían pasado todas esa serie de acciones violentas en 5 estados. Se tardaron bastante. Y en segundo lugar, aparte de ser tardía, muestra que el que tiene el poder es la Secretaría de la Defensa, y todos los demás pues están como de apoyo simplemente al secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Tú qué opinas? Fíjate que hemos observado en los últimos años cómo Estados Unidos le ha dado preponderancia a la Marina. Para los operativos que interesan bilateralmente, como el caso de Caro Quintero, se utiliza la Marina, pero tal parece que internamente el Ejército, las Fuerzas Armadas, siguen siendo el valladar último del gobierno para evitar que lo rebase la delincuencia. Entonces está esa pinza actuante, ninguno de los dos ha disminuido su accionar, ¿no? Y me parece que la Guardia Nacional, que estaba sirviendo solamente de acompañamiento y con una actitud preventiva en ciertos sitios del país en donde desgraciadamente
hay lo que se llaman vacíos de poder, porque no hay autoridad a la que se respete, sino que son los grupos caciquiles y delincuenciales, narcotraficantes, los que dictan las reglas. Sí. Pues tuvo que retomar un poco esas riendas, ¿no? Para que no, repito, creo que la política de abrazos no balazos ya pasó a la historia, en la Ya. práctica. Sí, sí, claro, en la práctica. Oye, Pepe, y en este contexto sabemos que, por llamarlo eufemísticamente, la huelga de los legisladores de oposición, pues no va a poder ser posible que la Guardia Nacional se incorpore al ejército, como era una de las propuestas de López Obrador. ¿Qué hacer entonces si formalmente esto no es posible? Pero ya Andrés Manuel adelantó que tiene otras vías para que se cumpla este deseo gubernamental de la cuarta transformación. Si el Congreso no quiere, Así están es. buscando otras posibilidades de que eso sea un hecho. Ujú. Yo no sé, no te sabría decir con detalle cuál es el camino, pero ya se anunció. O sea, el gobierno no va a aceptar que le digan que no. Ajá. No va a aceptar una negativa y estamos en el rumbo en el cual me parece que es irreversible. Incluso salieron muchos memes y muchos recuerdos de hace 3, 4 años cuando los integrantes hoy de la Cuarta T Sí, hablaban de la militarización como un mal apocalíptico, ¿no? sí. Y resulta que ahora ya no es tan malo. Ahora se Ajá. puede hablar con toda tranquilidad, con toda verdad acerca de esta militarización, no, esta entrada de nuevos elementos que dependen también del ejército a los temas de seguridad, porque estamos en las mismas de todos los sexenios recientes, en donde se dice que las policías municipales son fácilmente sobornables y dominadas incluso por la delincuencia organizada, Municipales y ¿no? estatales. Y Y has de ahí te sabido. saltas a las estatales y Sí, también. Entonces nomás también. queda la instancia federal, pero Ah, ahí no ha habido ni siquiera, vamos a decir, una purga completa de policías, una aplicación global de los exámenes de confianza para decir la gente sirve o no sirve, y se ha optado por el camino más fácil, que es incorporar militares a tareas de seguridad que la verdad le corresponden a los civiles. ya. Entonces, narcoterrorismo no es el adjetivo preciso de lo que estamos viviendo en nuestro país. No, ¿Cómo ni no? tampoco, a ver, no es en las definiciones de terrorismo o este neologismo del narcoterrorismo, hay muchos peligros. En el momento que tú admitas que eso ocurre y no lo va a hacer el gobierno, te van a estigmatizar internacionalmente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como muchos otros países del mundo, diciendo, oye, si este gobierno admite que tiene terrorismo o narcoterrorismo, pues mucho cuidado, las inversiones, olvídate, las inversiones van a huir, el turismo va a dejar de estar creciendo como hasta ahora. En estos días de los que estamos hablando, de violencia irracional, cuyos orígenes y pretensiones no están muy claras, tratamos de dar una explicación, pero no son muy claras, pues están las alertas de Estados Unidos a sus Sí, ciudadanos no vengan a con México. respecto de los lugares donde están estas acciones muy violentas. Entonces, ¿qué categoría le pondrías a lo que ocurrió en días pasados en estos 5 estados que has nombrado tú, desde Baja California hasta Jalisco y Guanajuato? Yo creo que es una forma de infundir terror en la población, pero decir terror no quiere decir terrorismo, no es lo mismo. Terrorismo ya es como una especie de calificativo para una acción continua, ¿no? Y el terror es lo que tú le infundes a una sociedad, a una población, para dejar que quienes mandan no sean los gobernantes, que prefieran, como impones un toque de queda, ¿no? Extra legal y pues la gente lo obedece porque tiene temor de que se lo vayan a cumplir, ¿no? En Baja California ocurrió, ahora con los acontecimientos violentos se impuso toque de queda. Entonces, creo yo que es una manera de presencia, de decir aquí estamos, somos los que dominamos, somos quienes mandamos y no es el gobierno, aunque sea falso. No importa si es falso o si es verdadero. Entonces,
Creo que lo pueden hacer en muchos lugares, como ya se vio, pues, podemos mencionar 7, 6, 8 estados, ¿no? Pero, por ejemplo, no ha ocurrido en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza policial muy importante y muy preparada, muy relevante y que sabe hacer las cosas. Que a veces se le vaya y se desarrollen los grupos delincuenciales, pues es normal, pero aquí ya están controlando la Unión Tepito, están controlando ya controlaron el cártel de Tláhuac, reapareció por ahí gente en las inmediaciones de Topilejo, del cártel de Sinaloa, pero eso fue una llamada de petate porque ya están ahí desde hace 20 años. Los Beltrán Leiva estaban ahí. Te agradecemos mucho, Pepe Rebeles, y estaremos en contacto para seguir este asunto que no es fácil de resolver, no en México. Si uno ve en Netflix, en todas partes del mundo hay narcotráfico y grupos delincuenciales y demás. Pero en fin, estaremos al tanto. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por tu análisis. Al contrario, muchísimas gracias y saludos a tu auditorio. Gracias. La conquista del poder y el triunfo del proletariado no lo lograrán caciques ni políticos sicarios. Solo la organización y la verdadera unión romperán nuestras cadenas en digna revolución. Para hacer lo que queremos, un movimiento de masas, hace falta un poco más que organizarnos en las marchas. Hace falta la familia, nuestro barrio, nuestra banda, comprender que el primer paso es la creación de propaganda. Pa' mi abuela, pa' mi homie y hasta donde nos alcance la potencia para la creación de conciencia de clase. Pa' que pase lo que pase y en cualquier situación digan que nos faltó todo menos la convicción de buscar nuestros derechos, esos que en el pasado nos costaron tanta sangre y hoy se ha privatizado. Privatizaron los derechos y hasta tu libertad, pero nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Piensa en un momento, vivimos manipulados por burgueses asquerosos que nos tienen como esclavos. No me digas que no cachas que tu vida es controlada por medio de mecanismos que nos jodieron el alma. Bienvenido. Te presento al siglo XXI, este es el ciclo de la caja tonta, fábrica de cyborgs. Aquí niños ya no corren, no se ensucian, no jugaron. Hubo torta bajo el brazo, ellos nacieron con un iPhone. Y es que no, si no apuntas al horizonte nadie lo hará por nosotros. No habrá mundo diferente, no habrá casa ni comida para tus hijos, mis hijos. El dominio de la tierra lo tendrán siempre los mismos. Esos cerdos asquerosos y su pequeña manada que nos pusieron el título de dueños de la nada. Si tú eres la resistencia, que me apunten en tu lista. Somos hombres proletarios, mujeres antifascistas. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Muy importante el análisis de José Rebeles, además del conocimiento que tiene del tema que ha trabajado a lo largo de su carrera periodística y de escritor. Ojalá que no siga el diálogo de sordos que menciona José. Estaremos atentos a todas las acciones de ambos lados, ya que la política de abrazos no balazos no opera en este momento. Y sobre todo de los mensajes que lanzan los medios aliados que están en contra del gobierno. En la música escuchamos al grupo La Otra Rima interpretar su canción Por mi gente. Ahora acompáñame a escuchar nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Relevo en la SEP. Un reajuste reciente en el gabinete presidencial generó reacciones extremas entre la opinión pública con el nombramiento de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública, luego de que Delfina Gómez dejara el cargo para buscar consolidar su candidatura al gobierno del Estado de México rumbo a los comicios en 2023.
La designación de Leticia Ramírez cayó como balde de agua fría entre la comentocracia y los opositores al gobierno, que no ven con buenos ojos que una simple maestra encabece los esfuerzos administrativos y de gestión para impulsar y poner al día el desarrollo del sistema educativo nacional. Al anunciar el nombramiento oficial de Leticia Ramírez al frente de la Secretaría de Educación Pública, dependencia fundamental en la Administración Federal que tras la Revolución Mexicana impulsó con denodado esfuerzo el legendario José Vasconcelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador así alabó la labor profesional y humanista de Leticia Ramírez, quien hasta ahora estaba al frente de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfín. Se trata de otra maestra, también, Leticia Ramírez. Actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue además dirigente en la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE. Entonces es una maestra, otra maestra, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública. El presidente López Obrador defendió su decisión de nombrar a la maestra Leticia Ramírez como nueva secretaria de Educación Pública y lamentó que el racismo y el clasismo se hayan desatado en los comentarios de analistas políticos que menosprecian la labor y entrega de la nueva titular de la SEP y su compromiso con la transformación del país. Leticia Ramírez es la tercera titular de la SEP en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer secretario de Educación Pública en este sexenio fue Esteban Moctezuma, quien dejó el cargo en febrero de 2021 para ocupar el puesto de embajador de México en Estados Unidos y quien fuera sustituido por Delfina Gómez, que fue la primera profesora de educación básica en ocupar el cargo en la Secretaría de Educación Pública. La nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez, tiene antecedentes en el magisterio y sobre todo con los trabajos sindicales como dirigente de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. También ha ocupado cargos en el magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. A nivel profesional, la nueva secretaria de Educación Pública se tituló como profesora en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y cursó algunos años de la licenciatura de Antropología Social en la ENA. En su cuenta de Twitter, tras su nombramiento como titular de la SEP, Leticia Ramírez Amayo lanzó el siguiente mensaje: Estoy agradecida por la confianza que me ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo esta nueva encomienda al frente de la Secretaría de Educación Pública. Me honra como maestra y como funcionaria pública trabajar por la educación del país. El relevo en la Secretaría de Educación Pública se produce en el contexto de la presentación del Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que se implementará como una prueba piloto en al menos 30 escuelas por entidad federativa durante el ciclo escolar 2022-2023. De acuerdo con Delfina Gómez, la secretaria saliente de la SEP, el rediseño curricular promoverá la formación integral y humanista desde la educación inicial hasta la superior y garantizará la enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad y colaboración. Delfina Gómez indicó que el nuevo plan es una política pública que implica un proceso de capacitación gradual de las y los docentes y conlleva la participación y corresponsabilidad de toda la sociedad. Este plan reconoce la importancia de la relación y el trabajo entre escuela, comunidad, entorno social y valora el profesionalismo de las y los docentes que buscan impulsar procesos de aprendizaje a partir de situaciones cercanas a la vida cotidiana de los y las alumnas. Incide en favor del avance del aprendizaje
así como al desarrollo de su propia identidad y al ejercicio efectivo del derecho a la educación. La tarea que tenemos actualmente es desarrollar este plan, y es de gran trascendencia, no solo por los que están implicados directa o indirectamente con esta transformación curricular, sino de la relevancia nacional que implica la preparación integral, científica, humanística, intercultural y de género en las generaciones más jóvenes, capaces de imaginar y construir un mejor México que sea incluyente y justo. Leticia Ramírez, como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, debe hacer frente a muchos retos en su nueva encomienda. Primeramente, debe consolidar los esfuerzos por la mejora de las condiciones laborales del Magisterio Nacional. También deberá respaldar los esfuerzos para hacer realidad el nuevo plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. Además, sin duda, la realidad le marca al frente de la educación pública del país impulsar acciones concretas y oportunas a fin de resolver el grave rezago educativo y la deserción escolar que se generaron en estos años de difícil pandemia. Colegio, universidad, de bla bla bla. De pronto gastar plata en titularte ya no te sirve de nada. De chico te preparan como máquina y en el mundo moderno no hay espacio para la afectividad. Han inventado el déficit atencional. No es un problema real, sino que la forma más pura de curiosidad a la que dominan a punta de Ritalin. Va que el pendejo este dopamina molesta a la profe que quiere seguir y seguir. Oh, oh, hermano de esta vida, realmente yo no sé qué carajo venga después. Si he sido polvo, polvo seré. No siempre río, pero claramente sé que en la mañana brilla el sol. Equivocarse parte de ser mejor, que la alegría se basa en tolerar, que si nos vamos el mundo florecerá, y en cada flor un nuevo hogar, y en cada hogar gente feliz de trabajar. Si siendo libre igual me fueron a obligar, es como atrofia la creatividad. Ya estamos hartos de heredar la enseñanza modelo industrial que no respeta la integridad ni el cerebro de un niño al crear. Ella está llorando, no lo puedes ver, sus ojos le brilla la sangre, le brota por la piel, complejo de centro de mesa que no nos ha dejado ver. El mundo se está muriendo por ser superficial y por mirar tanto la TV, fomentando la mitomanía y aparentar para triunfar en esta vida. Solo valores que van de ya, por eso es que vamos directo a la ruina. Oh, oh, hermano de esta vida, realmente yo no sé qué carajo venga después. Si he sido polvo, polvo seré. No siempre río, pero claramente sé que en la mañana brilla el sol. Que equivocarse es parte de ser mejor, que la alegría se basa en tolerar, que si nos vamos el mundo florecerá, y en cada flor un nuevo hogar, y en cada hogar gente feliz de trabajar. Si siendo libre igual me fueron a obligar, es como atrofia la creatividad. Ya estamos hartos de heredar la enseñanza modelo industrial que no respeta la integridad ni el cerebro de un niño al crear. Muchos retos tiene por delante la nueva secretaria de la SEP, Leticia Ramírez, y esperemos que los logre por el bien de nuestra niñez y del país. En la música escuchamos la rola La Modelo de la banda chilena Bender Bukowski, que nació en 2014 con un concepto Plex Rock para definir el híbrido musical que se crea a partir de las diferentes influencias de cada uno de sus integrantes, que recorren estilos como el blues, pop, rock, ska, reggae, hip hop, entre otros, sin encasillarse ni identificarse por ninguno en particular. Ellos son Matu Cosmeli, Marcelo Alfaro, Coque Vargas, Hugo Díaz y Max Arancibia.
Sintoniza usted Datos y Hechos, información y análisis confiables. Nos interesa su opinión. Puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número 5512-332915 o llame al número telefónico 5541-55-1060. Es momento de escuchar nuestro comentario semanal. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Los apuntados para el 2024. Entre corcholatas, las de Morena, suspirante huyendo para no ser encontrado, Ricardo Anaya del PAN, dirigente repudiado por su organización y hasta con posibilidades de ser desaforado, Alejandro Moreno, el famosísimo Alito del PRI, y quien jala todos los días la cuerda para tener alguna recompensa, el cual escribe artículos diarios en varios medios, aparece cotidianamente en la portada de un informativo de nula circulación, publica libros de su supuesta autoría y encabeza el Senado de la República, Ricardo Monreal, la aspiración para dirigir un país en graves problemas, encuentra ahora en los medios nombres que no esperaba. Uno de los primeros en levantar la mano fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Sorpresa. El superobediente mandatario de las indicaciones de Andrés Manuel López Obrador y quien no tiene posibilidades, se lanzó al ruedo sin capote, al decir de los aficionados taurinos. Para llegar a la silla oaxaqueña, debido a su escasa carrera política, tuvo la ayuda de su padre, José, uno de los políticos más hábiles y perversos, ya que lo mismo embarcó a Luis Echeverría Álvarez a estar en la Universidad Nicolaita de Morelia, Michoacán, después del 2 de octubre de 1968, lo cual le pudo haber costado que Díaz Ordaz lo removiera de la candidatura presidencial, que operó con el PRD el famoso Pacto por México, el acto publicitario más importante de Enrique Peña Nieto y su némesis. José siempre ha engañado, incluso presentándose como muy cercano a la izquierda, que afirmando ser participante del movimiento del 68. Pero como la política mexicana es generalmente una simulación, ha salido adelante. Su hijo Alejandro quizá haga la finta para conseguir un hueso en este o el próximo sexenio. El PRD, sin nada que presumir, ha dicho que sus posibles son dos impresentables: Silvano Aureoles Conejo y Miguel Ángel Mancera. El primero impuesto como gobernador en Michoacán por los servicios otorgados a Peña Nieto en la Cámara de Diputados, dejó una administración endeudada con mayor violencia en la entidad que recibió y se dedicó a viajar y regañar a los ciudadanos que le exigían información por la vida de sus seres queridos desaparecidos. El ridículo de Silvano fue mayúsculo, ya que exigía una entrevista con López Obrador y al no obtenerla, se sentaba prácticamente solo en una silla frente a Palacio Nacional. Después hizo una gira internacional penosa en la cual nadie lo recibió para supuestamente exponer sus quejas en contra del presidente mexicano. Mancera tiene muchos fierros en la lumbre, desde el caso de Raimundo Holdings,
un prófugo al que nadie quiere detener, a pesar de que se sabe dónde está, luego de sus raterías en la Central de Abastos y el Instituto Nacional de Vivienda, hasta las aprehensiones de varios de sus colaboradores. Miguel Ángel insiste que no está afiliado al PRD, aunque dirige la fracción de dicho partido, algo realmente insólito. Pero el lubricante que utilizó para estas y otras cuestiones con su caballerango Héctor Serrano fue repartir dinero y más dinero. Y aunque no se le menciona extrañamente en el caso de la línea 12, en su sexenio jamás se hizo nada para evitar la tragedia de todos conocida, ni para rehabilitar el metro que ahora se realiza en la línea 1. Leí un artículo de mi amiga y admirada Teresa Gursa acerca de la posibilidad que Beatriz Paredes aspire a la candidatura priista. Discrepo de sus juicios acerca de esta política tlaxcalteca que inició su carrera política a los 17 años de la mano de Emilio Sánchez Piedras. Solo daré 2 datos que la pintan de cuerpo entero a Beatriz. Luego de presumir ser feminista y reunirse con la diversidad sexual en conciertos donde ella cantaba, impulsó cuando estuvo en la presidencia del partidazo la ley para penalizar el aborto en todo el país por órdenes presidenciales, y lo logró. Hace poco, en silla de ruedas, acudió al Colmex invitada por su amigo, el nada confiable Sergio García Ramírez. Llegó en esa silla de ruedas, pues sus problemas de obesidad la obligan a ello. Y ante las preguntas de las represiones de los gobiernos anteriores, 1968, 1961, Ayotzinapa y un largo etcétera, y los pillajes de individuos como Enrique Peña Nieto, la nombró embajadora en Brasil, dijo que nada de eso tenía importancia ante la situación que vivimos actualmente. Ante la ausencia de un verdadero opositor a la 4T, las ocurrencias están a la orden del día. Ayer fui a la casilla a comprobar mi mayoría de edad. Me entregaron la planilla y me instruyeron sobre cómo se debía llenar. Y como era natural, puse una cruz a casi todos, salvo aquel que tú conoces y respetas como el poder oficial. Ya casi, con planilla en mano a punto de depositarla. De reojo mira aquellas piernas que cintura, cuánta carne y no me pude controlar. Y como ya saben que me lanzo a conquistarla, preguntándole su nombre, dónde vives, qué te tomas y te puedo acompañar. ¿Sabes de filosofía, arquitectura o política internacional? Contestó. Mi nombre estaba en la planilla donde vivo yo, te llevo ahí una noche de desvelo, lo que escondo te lo enseño. Y de tomar que esa champaña, ron con agua, unas cosas, tequila o caña, coca, Mary Jane o Chesco.
tu pregunta de si sé filosofía, arquitectura o mercadeo, te contesto no sé nada. Pero mira mi figura, dice todo, hace olas, mueve templos. Además que soy la hija del cuñado de un prelado que era primo del abuelo de un compadre de Carranza que de oficio era aprendiz de arquitecto. Y a su casa puso el piso, las ventanas, blancos muros y los techos. Y por si eso fuera poco, en la primaria fui la reina primavera, Miss del barrio en fiestas patrias 4 años sucesivos. Fui también hace unos años consejera, bruja, hada y hasta virgen navideña, encargada de piñatas, la más buena secretaria y jefa de manzana. Todos levantan la mano y en realidad no sabemos a ciencia cierta qué proponen para mejorar la situación social, económica y política. Lo que sí sabemos es su actuar dentro de ella y realmente no tenemos buenas referencias, como lo comenta Jorge Meléndez. La carrera continúa y las piezas se quitan, se mueven y como en el ajedrez pueden cambiar el juego rápidamente. En la música escuchamos La Candidata de Fernando Medina Ictus, músico, compositor y cantante mexicano. Su canción tiene origen en la observación y el ejercicio vigoroso de la vida. Ahora escuchemos qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Afganistán, a un año de la caída de Kabul. Hace apenas un año, el reloj en Afganistán retrocedió 2 décadas. Mientras en Occidente se comparaba la huida de Kabul con la caída de Saigón, ocurrida 46 años antes, en Afganistán se instalaba una supuesta nueva realidad que en verdad es un viraje al pasado, al peor de los pasados posibles. La derrota estadounidense ha traído un panorama incluso peor para una nación que ha vivido un caos continuo desde hace décadas. Lo que para la sociedad estadounidense es el epílogo, para el pueblo afgano es apenas el comienzo de un panorama desolador. Los talibanes, a los cuales todos creímos derrotados cuando el ejército estadounidense entró en tierras afganas en 2001, lograron sobrevivir durante todos estos años. Ahora han reinstalado el yugo con el que buscan controlar cada movimiento de sus ciudadanos. Los hombres están obligados a dejarse crecer la barba y a usar ropa tradicional afgana para acudir al trabajo. También deben de ir a los mercados afganos en días distintos a las mujeres porque, cito, no es bueno ver a otras mujeres cuando ya tienes una familia. Algo ínfimo si se compara con las limitantes que enfrenta su contraparte femenina. Con el regreso al poder de los talibanes, el Ministerio de la Mujer se ha transformado en el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Este cambio dogmático y de claro talante conservador se ha traducido en que las mujeres perdieran prácticamente cualquier esperanza de tener algún derecho en su propio país. En el gobierno, donde 1 de cada 4 plazas le pertenecían a las mujeres, no queda ninguna. Las menores de edad ahora tienen prohibido ir a la escuela secundaria y a las mujeres no se les permite desplazarse largas distancias sin la presencia de un hombre. Tampoco pueden dejar su domicilio si no es estrictamente necesario y, en todo momento, deben de traer puesta una burka, el velo islámico famoso por no dejar ver prácticamente ninguna parte del cuerpo de una mujer. La sumamente estricta interpretación de la ley islámica por parte de los talibanes ha llevado incluso a que se prohíban los programas y noticieros extranjeros porque, cito, ponían a la gente en contra de la cultura afgana. Incluso hasta la música está prohibida, porque el profeta dice que escuchar música desarrolla la hipocresía en el corazón humano, dice Mohammad Sadiq Fakid, funcionario del gobierno afgano. Como vemos, la vida no es fácil en el Emirato Islámico, como ahora denominan los talibanes al régimen que tienen instalado desde hace un año. Pero, aunado a las insoportables restricciones que enfrenta el pueblo afgano, están las condiciones políticas y macroeconómicas que ahogan las posibilidades de que sus condiciones de vida levanten el vuelo. Se calcula que el 73% del dinero que recibía el gobierno afgano prooccidental venía de ayudas humanitarias, lo que se traduce en un grave problema para la actual administración gubernamental talibán, cuyo emirato no es reconocido por ningún país del mundo por sus evidentes prácticas fundamentalistas. Obviamente, ese apoyo económico se ha esfumado por completo. Pero la situación es incluso más grave porque Afganistán tiene casi 20 millones de personas con necesidad de ayuda humanitaria, que viven sin tener comida asegurada, lo que representa poco más de la mitad de la población del país. Asociado a ello,
Se estima que más de 1 millón de niñas y niños sufren desnutrición prolongada, cifras que tan solo son un atisbo de la dimensión real de la tragedia. Las que ha dejado 20 años de guerra ininterrumpida, en la cual Estados Unidos gastó casi $2,000 millones y en la que ninguna de las partes salió ganando nada en absoluto. Ahora el dilema para Estados Unidos y otras potencias occidentales está entre apoyar económicamente a Afganistán con el fin de evitar una tragedia humanitaria de proporciones bíblicas o hacer lo mínimo posible con tal de no ayudar al gobierno talibán. ¿Vale la pena el sufrimiento de millones con tal de tirar a unos cuantos? A un año de la desastrosa salida de los estadounidenses de Afganistán, lo único cierto es que no hay respuesta simple. Gracias por su tiempo y su escucha. Nos encontramos en el Pasaporte Internacional de la siguiente semana. Canto con sutileza, lloro por mi amor, cansado de la voz fuerte. Debilidad del alma, arrullo del corazón, susurra mi al oído tú. Con sutileza, lloro por mi amor, cansado de la voz fuerte. Debilidad del alma, arrullo del corazón, susurra mi al oído tú. Frágil la calma, como el grites del alma, y yo canto sutil. Frágil la calma, con el grites del alma, y yo canto sutil. Canto con sutileza, lloro por mi amor, cansado de la voz fuerte. Debilidad del alma, arrullo del corazón, susurra mi al oído. Pues sí, no hay respuesta simple. Mientras tanto, el infierno en ese país, sobre todo para las mujeres, es inaudito. Sigamos atentos a lo que sucede en Afganistán. Escuchamos Sutileza de Diego Gómez, Jao Pires y Víctor Santana Cerrero en colaboración con el dúo brasileño Coladera. Le recomendamos que siga todas las medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19. Esto aún no acaba. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Agradecemos su escucha. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y lo esperamos el próximo viernes 26 de agosto a la misma hora. Muy buena tarde y fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.